Estamos ahora en comunicación con Roberto Patiño. Roberto Patiño es un dirigente social venezolano, es además una persona de una gran formación política, académica, está trabajando en favor de la democracia venezolana desde hace muchísimos años, a pesar de que es muy joven, y vamos a tratar de que él nos explique qué va a pasar, qué significa lo que va a pasar el domingo que viene en Venezuela, porque todos tenemos entendido que nunca el cambio político estuvo tan cerca en Venezuela como en estas elecciones, pero queremos entender por qué. Roberto, muy buenas noches y gracias por estar acá. Muy buenas noches, Carlos. Es un placer estar contigo aquí en tu programa. Contanos por qué estas elecciones venezolanas son distintas de las anteriores. Por primera vez en Venezuela estamos enfrentando un proceso presidencial donde la oposición está llegando al día de las elecciones con una ventaja que supera más del 20, incluso en algunas encuestas 30% de la preferencia del voto. Tenemos que recordar que Venezuela es de hace muchos años un sistema autoritario, un sistema donde las reglas de la democracia han ido siendo pervertidas por el poder para tratar de sacar del juego a los opositores, sea por la vía de las inhabilitaciones, sea por la vía de la persecución y también, por supuesto, ir tratando de fomentar las divisiones en la oposición y que la oposición optara por una estrategia de la abstención, de no participar en elecciones, ya que son elecciones obviamente injustas, no son elecciones libres, no son elecciones justas. Entonces, frente a esa realidad, la oposición venezolana ha hecho prácticamente el juego perfecto. Ha decidido avanzar en este proceso político a pesar de todos esos obstáculos, primero con unas primarias, unas internas que en octubre del año pasado seleccionaron a María Corina Machado como la líder con un amplísimo margen de favorabilidad. Y siendo algo paradójico, porque María Corina Machado en el pasado, al igual que muchos otros líderes políticos, habían llamado a la abstención y ella ha ido evolucionando en sus posiciones y ha ido logrando un mensaje que ha conectado con la mayoría del pueblo venezolano, que como ustedes lo saben bien, en Argentina estamos sufriendo una terrible calamidad, que es el desgarramiento de la familia venezolana. Algo que nunca había ocurrido en nuestra historia, un fenómeno de migración forzada, donde más de 7 millones de nuestros compatriotas han tenido que salir del país a raíz de la situación económica, la situación humanitaria, la situación política, y eso ha llevado un enorme sufrimiento a todos los venezolanos. Y este movimiento que ha encabezado María Corina Machado y que luego se ha cristalizado en la candidatura de Edmundo González, tiene como propósito esa reunificación de la familia venezolana y el cambio político hacia la reinstitucionalización y la democracia. Esta es una característica, estás señalando vos, que no hubo antes, que es la unificación de la oposición y el renunciamiento, el desistimiento de la tentación de la abstención, de no participar. A mí me llama la atención algo que me parece novedoso, que líderes que tienen afinidad con el sistema, con el régimen de Maduro, sobre todo Gustavo Petro, pero también Lula da Silva, los dos por primera vez han manifestado la necesidad de que haya transparencia electoral. Lula hoy hizo declaraciones, porque Maduro dijo que si él pierde va a haber un baño de sangre, dice, me asusta mucho, es muy poderosa la voz de Lula en Venezuela, y dijo, si perdés te tenés que ir, no provocar un baño de sangre. ¿Qué significa ese cambio en el contexto regional para la elección? ¿Le Es achica muy, la posibilidad de fraude a Maduro o no? Sin duda alguna. Y es muy importante lo que tú estás recogiendo en tu pregunta, en tu comentario, porque yo te hablaba al principio de lo que hace inédito este proceso de parte de la oposición, que ha sido, como bien señalaste, la unidad y una estrategia de participación y de centrar en la gente y su deseo del cambio. Pero también es importante ver lo que ha pasado en la acera de enfrente. Primero con los aliados internacionales, que es lo que tú reflejas. Yo veo que hay un proceso de reflexión en la izquierda latinoamericana que por muchos años se hizo de la vista gorda, por muchos años facilitó y permitió las acciones autoritarias del régimen de Maduro
y que ha empezado a darse cuenta y ha empezado a elevar la voz frente a lo que es evidentemente una deriva antidemocrática y ya totalitaria prácticamente, ¿no? Entonces, se ha tratado también de un proceso donde incluso a Lula, a Petro, les ha empezado a generar costos políticos internos en su sociedad el seguir al lado de Maduro y ha llegado el momento de las definiciones. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo con Lula. ¿Cuál quiere Lula que sea su legado desde el punto de vista de su política internacional? Un legado en el cual se pone del lado del pueblo venezolano y la gran mayoría que está reclamando democracia y cambio, o se pone del lado de una tendencia autoritaria y violenta con esas declaraciones tan espantosas que ocurrieron esta semana. Pero Ahora así te, como hablamos de los aliados internacionales, también tenemos que ver lo que ha ocurrido de lo que fue las bases del chavismo. Yo he hecho mucho trabajo social en los sectores populares en los últimos 10 años. Tenemos un proyecto humanitario que le ha dado comida a más de 12.000 niños diariamente por estos 10 años. Y eso me ha dado una ventana a ver cómo muchos líderes de base que en su momento creyeron en el chavismo, hoy reclaman cambio, porque es un reclamo generalizado en Venezuela, una Venezuela con una crisis económica terrible, donde los maestros ganan 5 o 7 dólares al mes, igual que las enfermeras, una Venezuela donde los hospitales están por el suelo, y una Venezuela donde también, y este es el tercer elemento que te quería mencionar del lado del chavismo, se ve una corrupción asquerosa. Y tú dices, bueno, al final, con un pueblo que pasa trabajo, un pueblo que está cruzando el Darién, arriesgando la vida para poder mandar a un poquito de dinero para atrás, y lo que se ve de los altos jerarcas del chavismo un derroche y es una vida ostentosa que ellos mismos han reconocido, incluso con una persona tan cercana para Maduro como Tarek El Aissami, que el propio chavismo acusa de haberse robado billones de dólares. Roberto, te quiero ahora preguntar por otro actor de todo este drama, que son los Estados Unidos. La justicia americana, además de un proceso en la Corte Internacional de La Haya, muchos jerarcas del chavismo, del gobierno de Maduro, el propio Maduro, tienen órdenes de captura en Estados Unidos. Ujú. Entonces, hay una gran pregunta, y esta pregunta vos te la haces en una columna muy, muy interesante que firmaste en el New York Times esta semana, que es si es posible que gente tan acosada judicialmente, que se juega mucho más que el poder cuando se está discutiendo el poder, entregue el poder y no lo retenga de manera autoritaria o fraudulenta para evitar las penalidades que los están esperando. Entonces la pregunta es si no habrá que hacer algún tipo de negociación respecto del futuro de los principales cabecillas de la dictadura para que la democracia pueda llegar, aún cediendo la expectativa que tiene todo el mundo de que haya sanción para los que delinquieron. Por supuesto, Carlos, y es ¿Cómo un pensás ese elemento. problema? ¿Y qué papel van a jugar los Estados Unidos en esto? Sí, es un papel muy importante y es un tema central para la posibilidad de una transición pacífica en Venezuela, que es la única posibilidad realmente de una transición que existe. Y es la posibilidad de bajar los costos de salida de quienes tienen hoy el poder. Si hay un elemento que los cohesiona hoy al madurismo, es el temor a lo que pueda ocurrir si salen del poder en Venezuela. Y yo creo que hay que ir dando señales muy claras, tanto de parte de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos, pero también que han venido ocurriendo por parte de la oposición. Edmundo González, desde el primer momento que asumió la candidatura de la oposición, ha hablado de la reconciliación, ha hablado de una salida política, una salida pacífica, de dar garantías. Y es el mismo caso de María Corina Machado. Hace apenas unos minutos ella comunicaba a través de las redes sociales y en el marco de una entrevista la importancia de dar esas garantías y la decisión que tiene el liderazgo político opositor de ofrecerlas, de tal manera que se quiten las excusas también de parte de la coalición que tiene el poder en Venezuela para resistir salir. Al final lo que queremos los venezolanos es poder pasar la página, no queremos venganza. Y sabemos que ha habido muchos contextos históricos en América Latina, como fue el caso de Chile, incluso en el caso de Argentina, donde hubo que hacer concesiones difíciles, pero que sin duda alguna apuntan al bien mayor, a la posibilidad de que sin sacrificar
la aspiración por la justicia, el respeto a los derechos humanos, se pueda también avanzar en un proceso político donde haya una transición y que permita que enrumbemos a Venezuela en otro destino. Venezuela tiene una gran posibilidad de ser la mejor noticia del siglo XXI para América Latina, un país que en estos primeros 25 años de este siglo ha sido noticia por la polarización política, ha sido noticia por la migración forzada, ha sido noticia por la violencia, pero yo estoy convencido que con los recursos y el talento que tenemos los venezolanos, podemos darle la vuelta a esta situación y podemos contribuir con nuestra región y con la humanidad a resolver los principales problemas que tenemos. Te quiero hacer una última pregunta, que es una pregunta que va a requerir de un gran poder de síntesis tuyo porque es muy amplia y está referida a lo último que estás diciendo. ¿Cuáles serían las condiciones esenciales, las más importantes, que debería tener un gobierno de Edmundo González Urrutia si llega a ganar las elecciones el domingo que viene y asume el 10 de enero del año que viene, para que ese gobierno, que va a tener una agenda muy endiablada, muy desafiante, se mantenga? Mira, antes de responderte de manera muy sintética, también no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle al gobierno argentino que ha tenido en la Embajada Argentina en Caracas refugiados a varios dirigentes importantes del comando de campaña de oposición, y creo que es un gesto solidario que todos los venezolanos agradecemos. En cuanto a tu pregunta sobre lo que significa ese gobierno del mundo que todos estamos esperando, es un gobierno que se va a enfocar en la educación, es un gobierno que se va a enfocar en brindar servicios a la población, servicios de salud, es un gobierno que se va a abrir a la inversión privada también. En Venezuela estamos absolutamente intoxicados del estatismo, requerimos también de inversiones y ahí es donde estoy seguro que el poder establecer vínculos con países como Argentina, aprender de lo que ha sido su desarrollo agrícola, también de que podamos establecer acuerdos para el desarrollo de energías renovables. Creo que va a ser unas enormes posibilidades. Para poder mantenerse en el poder tiene que ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno de reconciliación, y tiene que ser un gobierno que apueste a darle resultados de inmediato a los venezolanos. Los venezolanos lo que queremos es oportunidades, los venezolanos lo que queremos es trabajar, y eso lo hemos demostrado en todas las partes donde estamos en el mundo. Tengo muchos amigos en Argentina que me cuentan lo duro que trabajan los venezolanos allá, cómo el 99% hace contribuciones importantísimas a la sociedad, y así como queremos que la sigan haciendo allá, también queremos que la puedan volver a hacer en nuestra nación. Roberto, muchísimas gracias y mucha suerte para el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Un Carlos. abrazo grande. Vamos a un corte y volvemos.